Hola, mi nombre es Alejandra Ramírez Roldán, soy estudiante de segundo semestre de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hoy les vengo a hablar sobre la enfermedad de Sendorf. La enfermedad de Sendorf es una enfermedad lisosomal del grupo de las gangliosidosis GM2, en la que existe un defecto de la actividad de las exosaminidasas A y B, causadas por mutaciones en el gen XB que codifica la subunidad beta que comparten ambas enzimas. ¿Qué son las gangliosidosis GM2? Son un grupo de enfermedades lisosomales en las que se produce un acúmulo de gangliósidos GM2 que no se metabolizan bien debido a la deficiencia de unas enzimas llamadas exosaminidasas A y B, o también puede ser causada por la deficiencia de la proteína activadora de GM2 que más adelante les explico. Entonces, como vemos aquí en un dibujo pintado, eso es un lisosoma. El lisosoma es una organela celular que normalmente contiene enzimas capaces de lisar, hidrolizar o romper grandes moléculas como lo son, por ejemplo, los gangliósidos. Entonces, si el lisosoma no contiene enzimas que degraden al gangliósido, va a haber una acumulación de dichos gangliósidos en el lisosoma, lo que me va a causar las enfermedades lisosomales. Entonces ahora se preguntan, ¿qué son los gangliósidos? Son glucolípidos complejos que contienen ácido siálico y que se localizan especialmente en el cerebro. Son esenciales para la mielinización, para la integridad de los axones neuronales y para la transmisión del impulso nervioso. Existen diferentes gangliósidos, entre ellos GM1, GM2 y GM3, que se diferencian por su composición en azúcar. Por ejemplo, en esta enfermedad, que es un acúmulo de GM2, va a ser el GM2 está compuesto por la unión de una ceramida, diversos azúcares y ácido siálico. Entonces, la degradación de estos requiere de diferentes enzimas cuya deficiente actividad me va a causar la acumulación de compuestos parcialmente degradados que se van a acumular en el sistema nervioso principalmente, causando las gangliosidosis. Bueno, ¿cómo se degrada el gangliósido GM2? El gangliósido GM2 necesita de la enzima exosaminidasa A y una proteína activadora para degradarse, como lo vemos en la imagen. La exosaminidasa A está formada por dos subunidades, alfa y beta, mientras que la exosaminidasa B está formada solo por subunidades beta. Entonces, si se producen mutaciones en el gen que codifica la subunidad beta, se va a producir un defecto de la actividad de ambas exosaminidasas A y B, que comparten dicha subunidad beta. Como podemos ver aquí, el gen va a ser XB. Bueno, entonces, ¿qué ocurre si se produce un defecto de ambas exosaminidasas? Entonces, cuando existe un defecto enzimático de exosaminidasa A, los gangliósidos no pueden degradarse y se acumulan en el lisosoma de la célula, formando unos corpúsculos que además contienen colesterol y fosfolípidos, que van a acabar lesionando gravemente las neuronas. Por lo tanto, estos acúmulos producen lesión especialmente en el sistema nervioso central, mientras que la exosaminidasa B interviene en la degradación de mucopolisacáridos, oligosacáridos y del globósido. El defecto de la subunidad beta de exosaminidasa impide así no solo la degradación de GM2, sino que también interfiere en la de otros glicolípidos con el mismo azúcar terminal que de los gangliósidos, por ejemplo los globósidos, que se van a acumular en otros tejidos, especialmente, como vemos aquí en la imagencita, en riñones, hígado y vaso. Además, se va a producir un acúmulo de oligosacáridos que se excretan en orina, siendo una herramienta fundamental para el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, la prevalencia en esta enfermedad en Europa
se ha mirado que está alrededor de 1 entre 130.000. En Colombia no hay una cifra o un estudio que me indique específicamente cuál es la prevalencia, lamentablemente. Bueno, la enfermedad de Tay-Sachs y de Sendorf clínicamente son indistinguibles, por eso nos tenemos que ir a las mutaciones que se producen específicamente en los cromosomas. Por ejemplo, en la enfermedad de Tay-Sachs se va a producir una mutación en el cromosoma 15 del brazo largo en la región 23, que me va a provocar una deficiente actividad de la enzima exosaminidasa A o una nula actividad. Mientras que en la enfermedad de Sendorf se van a producir mutaciones en el cromosoma 5 del brazo largo de la región 13, que me va a provocar o una nula actividad o una deficiente actividad de las enzimas exosaminidasa A y exosaminidasa B. Bueno, entonces, ¿por qué se produce la enfermedad de Sendorf? Primero les quiero explicar que cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que forman nuestro cuerpo están determinadas genéticamente o codificadas. Por eso todos heredamos de nuestros padres la información correcta o alterada que va a determinar que se realice cada uno de estos procesos del metabolismo. Entonces, por ejemplo, si heredamos una información errónea o parcialmente alterada, aquella reacción metabólica funcionará mal y se puede llegar a producir una enfermedad metabólica hereditaria. Por ejemplo, en este caso, la enfermedad de Sendorf, por mutaciones en el gen XB, como les decía anteriormente, que me va a codificar la subunidad beta de las exosaminidasas A y B, que me van a causar por ende la deficiencia de la actividad de dichas enzimas. Entonces, la enfermedad de Sendorf se trata de una enfermedad metabólica lisosomal de herencia autosómica recesiva. Por ejemplo, aquí podemos ver, si tengo dos padres normales, voy a tener el 100% de probabilidad de que el hijo salga normal. Mientras que si tengo un padre portador y un padre normal, voy a tener 50% de que el hijo sea normal o 50% de que el hijo tenga probabilidades de ser portador. Bueno, también puede surgir que ambos padres sean portadores, de los cuales voy a tener el 50% de probabilidad de que el hijo sea portador, un 25% de que sea normal y un 25% de probabilidad de que exprese la enfermedad. Mientras que si tengo un padre que expresa la enfermedad y un padre normal, voy a tener el 100% de probabilidades de que el hijo sea portador. Si tengo un padre portador que expresa la enfermedad y un padre portador, voy a tener 50% de probabilidad de que el hijo sea portador y 50% de que exprese la enfermedad. Y ya finalmente, si tengo a ambos padres que expresan la enfermedad, voy a tener el 100% de probabilidades de que el hijo exprese la enfermedad. Ahora les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Entonces, el niño o niña va a desarrollar antes o después síntomas neurológicos a lo largo de su vida, pero que pueden manifestarse según el grado de defecto enzimático, por ejemplo, en los primeros meses de vida o en la etapa infantil niñez o en la etapa juvenil y adulta, que ya les voy a explicar cada una de estas etapas que presentan. Entonces, por ejemplo, la forma clásica infantil suele iniciarse entre los 4 a 8 meses de vida, con deterioro neurológico por el que los padres observan una pérdida de los hitos del desarrollo adquiridos previamente. Los hitos son como esas habilidades o movimientos que van aprendiendo los lactantes normales, como por ejemplo sentarse, gatear, coger objetos, pasarlos de mano, entre otros. También en esta etapa se va a presentar una debilidad muscular a la que se le añadirán signos de espasticidad, o sea, esa hipertonía muscular, además de un hallazgo típico que va a ser la respuesta motora exagerada a estímulos auditivos. Además, los niños pierden el interés por el juego y con el tiempo van a desarrollar macrocefalia, que sería como el aumento del perímetro craneal.
así como crisis epiléptica, pero en algunos casos. En el fondo de ojo, por ejemplo, de estos pacientes se puede encontrar una mancha como color rojo cereza en la mácula que va a ayudar a la sospecha clínica, pero que también se debe tener mucha precaución porque es que esta mancha se va a poder también encontrar en otras enfermedades lisosomales y esta mancha también puede ocasionar ceguera. Bueno, además también se puede ver una ligera hepatoesplenomegalia y algunas deformaciones óseas, pero solamente en algunos casos. Bueno, aquí les quise traer como un resumencito donde aumentan GM2, entonces ya va a tener retraso en el desarrollo, la mancha rojo cereza, irritabilidad del ruido, espasticidad, epilepsia, macrocefalia y afecciones en hígado y vaso. Bueno, ahora sigamos con la etapa infantil tardía. Entonces, el inicio de los síntomas va a tener lugar entre los 2 y los 10 años y se debe a un defecto enzimático parcial. En este caso, por ejemplo, los pacientes desarrollan dificultades para hablar, que sería lo conocido como disartria, también para caminar, que sería conocido como ataxia, así como atrofia cerebelosa progresiva, que se desarrolla de una forma muchísimo más lenta que en los lactantes. Por último, van a existir también formas juveniles adultas de defecto enzimático y donde este defecto enzimático va a ser muchísimo menor. Por ese defecto enzimático muchísimo menor se presentan a partir de los 10 años con problemas de estabilidad de la marcha, que es ataxia, temblor, movimientos anormales como por ejemplo la distonía. Bueno, ahora para el diagnóstico de un paciente con enfermedad de Sendor. Entonces, el diagnóstico se va a sospechar por los datos clínicos como signos y síntomas, el fondo de ojo de la mancha rojo cereza, la neuroimagen que me va a detectar aquella afectación de sustancia blanca, alteración en la señal de los ganglios de la base y especialmente en tálamos. Y muy especialmente analizando la excreción de oligosacáridos en orina. Bueno, entonces el diagnóstico se me va a confirmar midiendo la actividad de la exosaminidasa A y B en leucocitos o también se puede mirar en cultivo de fibroblastos. Finalmente, para confirmar la enfermedad se puede realizar un estudio genético del gen XB. ¿Por qué digo finalmente? Porque ya estos últimos dos, como la amniocentesis y la muestra de las vellosidades coriónicas o placentarias, se hacen para detectar la enfermedad antes del nacimiento. Por ejemplo, en la amniocentesis se va a sacar un poco del líquido amniótico que rodea al bebé en el útero. Con esta prueba se pueden detectar defectos de nacimiento, trastornos genéticos. Esta prueba se va a poder realizar entre las semanas 15 y 20 del embarazo. Y la muestra de la vellosidad coriónica es una prueba que va a chequear el tejido de la placenta para ver si el bebé va a tener un trastorno genético como por ejemplo la enfermedad de Sendor. Este examen se puede hacer entre las semanas 10 y 12 del embarazo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una enfermedad de Sendor? Por ejemplo, hay que diagnosticar lo más precozmente que se pueda la enfermedad, efectuar también estudio de familiares portadores, ofrecer consejo genético a la familia y también la posibilidad de diagnóstico prenatal en otra gestación. No hay muchas opciones terapéuticas efectivas en la forma clásica infantil, aunque se está trabajando en la terapia enzimática sustitutiva. Por ejemplo, en las formas juveniles y del adulto, que tienen una evolución más benigna, por así decirlo, también se está ensayando terapias de inhibición de sustrato y algunos pacientes han sido intervenidos favorablemente con el trasplante de médula ósea. En todos los casos se pueden tener cuidados en función de la sintomatología clínica que manifieste cada paciente.
por ejemplo, como fisioterapia, anticonvulsivos, antibióticos, medidas posturales. ¿Todo esto para qué? Para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, ahora vamos con el tratamiento. La enfermedad de Sendorf, por la deficiencia que presenta en exosaminidasa A y B, va a ser una enfermedad grave, por así decirlo, del sistema nervioso que me va a conllevar consecuencias graves e irreversibles para quien las padece. Son notables las expectativas puestas en la terapia enzimática sustitutiva porque sería un tratamiento muy adecuado para estos pacientes. No se ha descubierto una cura para estas enfermedades, pero por ejemplo medicamentos y una alimentación sana van a poder ayudar a controlarlas. Porque, por ejemplo, los medicamentos pueden tratar el dolor, las convulsiones y más los músculos que tiemblan. Algunos niños van a necesitar sondas de alimentación que se van a introducir por la nariz o por la boca hasta el estómago para poderse dar alimentos, la medicación, cuando los pacientes no puedan tomarlo. Bueno, aquí les dejo las referencias para quien esté interesado y quiera consultar más acerca de esta enfermedad. Espero que le haya gustado mucho esta pequeña explicación sobre la enfermedad de Sendorf. Muchísimas gracias por la atención prestada.